Y damos gracias a Dios en este día porque nos da la oportunidad una vez más de venir hacia su casa. Y le agradezco yo por estar con nosotros en este día. Y agradecemos también a aquellos que nos están viendo por las redes sociales en este momento, a través del internet, tanto como YouTube como en la página de La Roca. Si usted está en YouTube, también tenemos página de La Roca, CM La Roca, usted búsquela en Facebook, o si está en Facebook, también tenemos el canal de YouTube de CM La Roca. Así que para que no se pierda ninguna de las predicaciones y sirva para su vida. Así que bienvenidos todos los que se están conectando y bienvenidos, hermanos. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús en este día. Gracias, Señor. Y hemos estado hablando de ¿qué cosa estos días? Los enemigos, ¿sí? ¿Usted tiene enemigos? Y si usted no tiene un enemigo, bueno, usted es un terrón de azúcar. Usted es una panela, ¿no es cierto? Algo dulce que le cae bien a todo el mundo. Pero el cristiano habíamos dicho que sí tiene enemigos. Y tenemos el primer enemigo. ¿Cuál es el primer enemigo del cristiano? ¿Ah? No lo señala a su esposo, hermano. Satanás, ¿no es cierto? El enemigo de todo cristiano es Satanás. Y tenemos otros enemigos, como es la carne. También tenemos otros enemigos, ¿no es cierto?, del cristiano. Pero hay enemigos que son silenciosos. Hay enemigos que se pueden ver, pero hay enemigos que son silenciosos y que poco a poco en tu vida van a ir queriendo hacerte caer. Que ya no tengas ánimo, que ya no andes como todo cristiano debe andar, que es con la frente en alto, caminando por la gloria de nuestro Señor. Pero hay cristianos que viven atacados por enemigos y esos enemigos son silenciosos. Y hemos visto ya un par de ellos. El último que vimos, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto?, era la desesperación. Hay mucha gente que vive desesperada. ¿Qué es lo que va a pasar con el virus? ¿Qué es lo que va a pasar con mi casa, con mi trabajo, con mi familia, con mis hijos? Entonces habíamos dicho que no hay que desesperarse y que la desesperación produce muchas cosas en nuestra vida, pero que el esperar en el Señor, ¿no es cierto?, produce eso, bendición en nuestra vida. Ahora, no nos gusta esperar a nosotros. ¿A quién le gusta esperar? Queremos todo rápido, especialmente en los países desarrollados. Queremos mi cafecito de Tim Horton ahí rápido. ¿Para qué se demora? Se pasaron 3 segundos del tiempo, ya se me enfrió. ¿No es cierto? Queremos todo rápido y el mundo está diseñado para que todo sea, ¿qué cosa? Rápido. Pero tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que hacer una pausa siempre y pedir al Señor que Él tome control y esperar en Él. ¿Amén? Dígame, fuerte. Amén. Bueno, ese enemigo nos va a llevar la desesperación a una desesperanza. Y eso quiero hablar hoy. Ese es otro enemigo silencioso. La desesperanza. No es la desesperación. Es no tener esperanza. Porque te puede hundir tanto la desesperación por algún motivo que vas a caer en un estado de no tener ningún tipo de esperanza, de saber que no va a haber ninguna ayuda ya para ti. Y esto pasa a mucha gente, especialmente en el pueblo de Dios. ¿Usted tiene Netflix? ¿O lo piratea por ahí? No. Si usted tiene Netflix, le recomiendo una película muy buena. Es un thriller. Es una película de suspenso, ¿no es cierto?, que le mantiene así a la silla. No lo conoce mucho. La película se llama Alone en inglés. En español se llama Solo, ¿no? Y Solo es una historia basada en la vida real. Son hechos que realmente pasaron y es la historia de un surfista vizcaíno quien en el 2014 permaneció más de 48 horas solo y al borde de la muerte en un acantilado tras caer sobre una roca
mientras buscaba una perfecta ola en una de las islas del archipiélago de las Canarias, allá en España. Y entonces la historia se basa en este hombre que tratando de buscar una ola, ¿no es cierto?, se cayó y quedó atrapado en el mar. Y lo peor es que tenía una herida cuando se cayó, una herida que le fracturó la cadera. Entonces él estaba en el agua 48 horas, totalmente desesperado al principio, después se fue calmando, pero después viene algo en la vida de este hombre que fue la desesperanza. No solamente que entró en la desesperación cuando se le fracturó la cadera, pero en algún momento cuando se encontraba en el agua, después de tantas horas, no tuvo esperanza. Ya él estaba a punto de morir y tuvo que pelear con muchos enemigos mientras que se desesperanzaba. Hermano, hermana, así es la vida del cristiano. El cristiano tiene a Dios en su corazón, pero muchas veces cuando vienen problemas, cuando nos fracturamos de una manera espiritual, empezamos a caer no solo en la desesperación, pero también en la desesperanza. Y para eso es que el Señor nos está hablando a nosotros, diciéndonos que en Él hay esperanza. Pero la desesperanza es un enemigo invisible, ¿no es cierto?, que nos lleva a nosotros a no poder confiar en el Señor. Vas a confiar, ¿no es cierto?, en muchas cosas, pero no vas a confiar en Dios. Pierdes esa confianza. Y es que es como cuando una persona se divorcia o es traicionada y ya pierde la confianza en los hombres o en las mujeres. Dice, todas las mujeres son lo mismo, todos los hombres son lo mismo, ¿para qué me voy a casar? Pero vemos en la palabra de Dios que este es un enemigo invisible. Quizás él no es el único, pero yo creo que sí es el que causa más daño a nuestra fe. No tener esperanza. Pensar que todo está perdido y no tiene solución. Y es que, hermano, las personas nos decepcionan. Las circunstancias nos causan dolor a nosotros y nuestras limitaciones nos frustran. No poder hacer algo que nosotros podemos hacer y no alcanzar buenos resultados nos frustra a nosotros. Y a veces nos lleva a un estado catatónico, nos lleva a un estado en el cual no podemos muchas veces salir. Y usted va a decir, pero pastor, a mí no me ha pasado. Pero le puede pasar. No, yo yo tengo una fe grande y todo eso. Hermano, hermana, a todos nos puede pasar. Yo les quiero traer aquí a algunas personas que les pasó esta desesperanza. Personas cristianas, figuras bíblicas que cayeron en la desesperanza. Es decir, ya no tenían ninguna forma de esperar en Dios. Ya habían agotado todos los recursos y ya dijeron en su vida, me quiero morir, porque ya no hay esperanza por ningún lado. El primero de ellos, abra su Biblia, si la tiene con usted, es el apóstol Pablo. Y sí, yo también me sorprendí cuando estuve viendo y estuve preparando y digo, Señor, el apóstol Pablo, ese hombre con esa fe, ese hombre que levantó iglesias, ese hombre con esa firmeza de hablarle a las iglesias a través de las cartas. Pero este hombre, exactamente eso es lo que es, un humano. Y el humano pasa por este tipo de problemas. El humano pasa por este tipo de dificultades. Miren segunda epístola a los Corintios, que le escribe el apóstol Pablo a estos hermanos, y le habla en el capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, le habla el apóstol Pablo acerca de las aflicciones que él tenía, es decir, acerca de los problemas que él estaba pasando. Es bueno hablar de los problemas. Hermano, hermana, desahóguese, no se lo trague. Si usted tiene una dificultad, agarra el teléfono y diga, pastor, deme una manito. Pastor, ayúdeme, no sé qué hacer.
Y yo le voy a ayudar, ¿no es cierto?, en la medida que Dios me dé palabra para usted. Pero sí nos hemos acostumbrado a no contar nuestros problemas, a creer que nosotros somos Superman o somos la Mujer Maravilla, ¿no es cierto?, o somos Iron Man. No somos superhéroes, nosotros somos cristianos, somos gente real con problemas reales. Y el apóstol Pablo escribe a la carta a esta iglesia en los Corintios, diciéndoles a ellos lo que le pasaba a él, o lo que le pasó, mejor dicho. Y le quiero llevar a leer, vamos a leer del versículo 3 para que usted tenga una mejor idea. Dice la palabra de Dios así. Deje de ponerme los largavistas un momento. Ahí está. Ahora sí puedo ver de lejos. Dice, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalengua. Lo que el apóstol Pablo está transmitiendo a esta iglesia es que Dios consuela. Es decir, si tú tienes una pena, has pasado por tristezas, Dios está ahí como un padre amoroso para que tú puedas venir donde Él y llorar en su hombro. Y Él te consuela. Él ablanda tu corazón cuando hay problemas. Ese es el Dios que tenemos. Y les dice eso el apóstol Pablo. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El apóstol Pablo está haciéndoles un punto específicamente a esta iglesia. Está diciendo, así como tenemos problemas, y muchos, ¿cuántos tienen problemas? Levanten su mano. Yo tengo problemas en mi vida. Asimismo le está diciendo, la cantidad de problemas que tú tienes en tu vida es la cantidad de consolación que Dios tiene para ti. ¿Amén? Qué importante eso. La cantidad de problemas que tú tienes es la cantidad de consolación que tú tienes para ti. Es decir, la matemática de Dios es que si tú estás en problemas, Dios tiene la solución. Entonces, podemos ver nosotros aquí en el versículo 6, dice así, pero somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, así como consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firmes, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El apóstol Pablo está diciendo, mire, hay problemas en la vida, pero Dios te puede ayudar, Dios te puede consolar. ¿Está claro ahí? Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo también les dice por qué lo está diciendo. Y les va a contar una historia, un chisme bíblico a esta iglesia, ¿no es cierto? De lo que a él le pasó. Porque no solamente es decir, bueno, sí, Dios no te preocupes, Dios te consuela. El apóstol Pablo quería decirlo con su propia vida y su experiencia. Una vez un joven, le estaban preguntando si le gusta la forma que el pastor Peter predica y lo que él le decía, me acuerdo y se me quedó siempre grabado, decía, a mí me encanta, dice, no tanto los chistes malos que hace el pastor. Ya dije, ay Dios mío, no le predico más. Y me dijo, lo que más me gusta es que cuando pone ejemplos, pone su vida como ejemplo y pone hechos reales de lo que ha pasado. El apóstol Pablo va a poner un ejemplo aquí, dice en el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, es decir, los problemas que nos sobrevino en Asia. El apóstol Pablo estaba preso, ¿sí? Y lo tenían que llevar a Roma porque iba a ser juzgado allá. Y ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que él vaya a Roma para predicar el evangelio. Si usted lee el libro de Hechos, capítulo 27, ahí está la historia, ¿no es cierto?, de lo que pasa el apóstol Pablo. Ya vamos a ir para allá. Pero dice aquí en el versículo 8 de 2 de Corintios, dicen,
Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Usted se ha sentido así? ¿Que ha querido morirse por los problemas que tiene? Yo recuerdo cuando falleció mi papá, nunca me he desmayado, pero esa vez yo recuerdo me tiré a la cama y lloré, pataleé, no entendía por qué, sentía que no tenía esperanza en ese momento. Murió mi papá y me tiré a la cama y lloré tanto que sentí que ya no veía nada, sentí que me iba de la cama y me caía. Nunca me había pasado, nunca me he desmayado, ¿no? Y cuando el Señor hace pasar a Pablo de esta manera, Pablo le está diciendo que tanto fue lo que pasó, tanto fue el problema, que quería morirse. Ya sentía que se le iba a acabar el mundo. Y él dice aquí con sus propias palabras, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Vamos a ir ahora al libro de Hechos, capítulo 27, para que podamos ver esta parte de la palabra del Señor. En Hechos, capítulo 27, está lo que le pasó. Un poquito larga la historia, yo no se la voy a contar toda. Usted lee el chisme en la casa. Dice, pero el capítulo 27, en el versículo 1, vamos a leer varios versículos, dice así, versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, aquí está hablando que iban a ir a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adremitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Es decir, el apóstol Pablo estaba preso y tenían que llevarlo a Roma, tenían que llevarlo por allá, por el mar Mediterráneo. Y aquí nos dice la Biblia que se embarcaron para ir allá. Ahora escuche lo que dice más adelante, el capítulo 27, versículo 13. Zarparon y hubo problemas de repente cuando estaban navegando. Cuando estaba en el barco, hubieron problemas. Y dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían todo lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dice el capítulo 27, versículo 14, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Les pegó un ventarrón. Yo recuerdo mi esposa me contaba de un viento. Ella viene de Argentina, de San Juan. Y hay un viento que es fuerte y se llama el viento sonda. Es un viento que trae una calentura tremenda y trae todo tipo de polvo y es tremendo cuando te pega. Y yo no le creía a mi esposa hasta que, no es que no le creía, sino que sí le creo a mi esposa. Pero no sabía la magnitud no entendía lo que estaba hablando hasta que fui a Argentina y me pegó el viento sonda. No tanto como ella recuerda en unas ocasiones, pero pude sentir eso. Acá dice la Biblia que les pegó un viento terrible a la nave. ¿Y qué les pasó? Se fueron a la deriva. Y dice más adelante en el versículo 18, el versículo 17, dice, una vez subiendo a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y temiendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, empezaron a alijar, es decir, a tirar las cosas. Versículo 19, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es decir, usted sabe lo primero que tiene que hacer cuando se está hundiendo. ¿Sabe usted lo primero que tiene que hacer? Liberar peso. Así que póngase a dieta. Húndese. Pierda peso.
Entonces empezaron a tirar las cosas del barco. El apóstol Pablo estaba ahí, él les había dicho antes, escúchenme, ¿no? Escúchenme porque estamos mal en la nave. Y la historia dice que prefirieron confiar en los capitanes y en otras cosas que en el apóstol Pablo que iba ahí. Y entonces pasó eso, tuvieron ese viento, se siguieron a la deriva, pensaron que ya habían controlado la nave una vez más y no pudieron. Y ya tirándose para no morir y para no hundirse, empezaron a tirar las cosas de la nave. Versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Habían pasado como 2 semanas. Ya no tenían fuerzas, no tenían control sobre la nave, no tenían control sobre el clima, no podían ver la luz, no podían ver la noche ni las estrellas en la noche. Y es algo que refleja nuestras situaciones cuando estamos desesperanzados. Vemos todo lo malo que ocurre. Vemos todo el outcome, que se dice en inglés, de las cosas malas. Pero la Biblia nos enseña que cuando nuestro barco se está hundiendo, tenemos que confiar en el capitán que lleva nuestras vidas. La Biblia nos enseña que a pesar que las cosas vayan mal, siempre hay esperanza. A pesar que nosotros digamos que ya no hay esperanza por la situación, Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de levantarte nuevamente de donde tú estás. Versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar. Pablo les está diciendo, si me hubieran escuchado, no hubiéramos pasado por estas cosas. Y el versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El apóstol Pablo, en medio de la desesperanza que hasta él tenía, recurrió a algo que en la desesperanza tenemos que nosotros recurrir: a Dios. Y la respuesta de Dios no fue, te voy a restaurar el barco. No fue, ahí viene un barco a rescatarte. No fue, acá hay comida. No fue, bajó la marea y el barco está a salvo. No fue eso. Quiero que entiendan bien que cuando Dios lo primero que te da en la desesperanza es que va a estar contigo. Es lo primero. Y yo entiendo, a veces estamos desesperados. ¿Qué voy a hacer? Tengo un examen mañana. Y no he estudiado, ha sido culpa mía. Es lo típico. Y uno se pone ahí, lo primero que hace, y está bien, es buscar a Dios. Cuando usted tiene un problema financiero, está desesperado, la desesperación lo lleva a la desesperanza y la desesperanza te lleva a veces, ¿no es cierto?, a no acercarte a Dios, pero a alejarte de Dios. El apóstol Pablo se acercó a Dios esa noche y dijo que en el versículo 23, que esa noche ha estado con él el ángel de Dios. Diciendo, Pablo le dijo, no temas, versículo 24, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. A mí me impacta ver cómo cuando uno quiere que Dios le ayude, ¿no? Uno quiere en la desesperanza decir, Dios resuelve mis problemas. Y Dios no lo hace. Dios no le resolvió el problema a Pablo. El barco se seguía hundiendo, seguían sin comer, seguían sin ver el sol y seguían sin ver las estrellas. Pero el cristiano entiende que cuando Dios está contigo, te da paz. En la desesperanza, Dios no te va a solucionar los problemas, te va a dar paz. Y eso es lo que buscamos. En segundo lugar, Dios no te va a resolver los problemas, sino que Dios te va a mostrar su plan. Y a veces es chocante porque nosotros queremos que se solucionen las cosas,
Padre, saca a mi hijo de la droga. Señor, sácame de este hoyo financiero. Dios, llévate o te lo mando a este hombre que tú me diste. Y siempre queremos que las cosas se acaben y que ya no... Pero ese no es el Dios. Dios no es una tarjeta de crédito que la sacas cuando tú necesitas para arreglar tus problemas right away. ¿Sabes por qué? Porque después te viene la visa espiritual a tu vida. El bill espiritual. Te viene la factura cuando no haces las cosas bien. Ese no es el Dios. Dios no es para que tú lo saques cuando tú lo necesitas para arreglar tus problemas. Dios te promete más allá de todas las cosas. Te dice, yo voy a estar contigo. No importa en qué problema estés metido. Hay gente que, hermano, ha encontrado a Dios en la cárcel. No, nuestro hermano Hugo encontró a Dios en la cárcel. Hay gente que ha encontrado al Señor en lo más profundo de los problemas que ha tenido. En un divorcio, lo ha encontrado metido en las drogas, lo ha encontrado en la suciedad, en la oscuridad más tenebre de los corazones del ser humano. Es cuando el apóstol Pablo lo encontró siendo un asesino de cristianos. Pero Dios te promete que va a estar contigo en los problemas, dándote esperanza. Pero ¿cómo controlas la desesperanza? Es viendo los planes de Dios. ¿Y cómo conoces los planes de Dios? A través de la palabra de Dios. No hay otra cosa. No es a través de un pensamiento que alguien puso en Facebook. No es a través del ejemplo de un amigo o una amiga que le va todo bien en las finanzas. Es en el plan de Dios. Y el plan de Dios está en su palabra. Hay personas que dicen, pastor, pero ¿cómo yo sé exactamente el plan que Dios tiene para mí? Y a veces uno no sabe. Hermano, yo tenía mi vida planificada, sabía que iba a seguir, sabía que iba a hacer. Y mire mi vida ahora, no sabía que iba a ser pastor. Pero si hubiera sido como yo quería planificarla, no hubiera sido tan bendecido de estar aquí en este día y de tener a la familia que tengo. Es decir, la desesperanza se combate entendiendo el plan de Dios. Pero más que entender es confiar en el plan de Dios. Más que entender es confiar en que Dios tiene un plan. Y el apóstol Pablo entendía ese plan porque Dios estaba con él y le dice en el versículo 25, por tanto, oh varones, tened ¿qué cosa? Buen ánimo. A pesar de que estés bajoneado y camines así, ya se me va la vida. Tú te vas a parar de nuevo y vas a decir, Señor, gracias por otra oportunidad. Gracias por devolverme otra vez el ánimo. Gracias porque puedo comenzar de nuevo y puedo tener esperanza. El apóstol Pablo le dice, tengan buen ánimo. Porque estaban sin comer. Yo no como 2 horas y ya me pongo un león. Imagínense días sin comer. Imagínense días sin cambiarse la ropa, sin probar agua porque estaban en el mar. Y el apóstol Pablo les dice, tengan ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios. ¿Usted confía en el Señor? Tenga ánimo. Usted lee la palabra de Dios, tenga fe en lo que Dios le dice a usted. Entonces nos pasa a todos, hermano. Todos, hasta el apóstol Pablo se encontró en un momento desesperanzado y le dice a la iglesia de los Corintios, les dice, yo estaba desesperanzado, pero ¿qué pasó? Confió en Dios y confió en los planes de Dios. Y ese es el secreto que uno tiene que tener ante la desesperanza. No siempre uno está desesperanzado por los problemas que tiene. Pero sí pasa que uno se desesperanza, no tiene hope en nuestra vida por el pecado. El pecado nos puede llevar a un estado de desesperanza aún mayor que si tuviéramos un problema. Porque tiene que ver con la dignidad del cristiano. Ahora yo le quiero contar la historia. Bueno, más que contarla, ya muchos la conocen.
Pero les quiero llevar allá, en el libro de Juan, ahí antes de Hechos, el libro de Juan, capítulo número 4. Y creo que es una de las historias más impactantes, al menos para mí, por el contexto cultural y por cómo se maneja la historia. El capítulo 4 del libro de Juan, y es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios así, capítulo 4, en adelante. Si usted la quiere leer en su casa, puede hacerlo, pero la historia habla de que Jesús, ¿no es cierto?, iba de una ciudad a otra, y cuando pasa tenía que ir por Samaria, tenías que ir por ahí, y encuentra un pozo, ¿no es cierto?, y había una mujer ahí samaritana, y en ese pozo Jesús le pide que le dé agua, y esta historia se desarrolla basado en esa conversación que le dice Jesús, que hace Jesús con la mujer. ¿Usted ha escuchado esa historia? ¿Sí? ¿La ha leído? La de la mujer samaritana. ¿Sí? Es un poquito larga, no se la voy a contar. Pero Jesús se acerca a ella al pozo de agua y recordar que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. ¿Sí? Es como algunos países que no, por ejemplo, Perú y Ecuador han tenido diferencias, ¿no es cierto? Yo sé que Argentina, por ejemplo, a lo mejor y Uruguay, o Argentina y Brasil en el Mundial. Ahora lo que pasó, no sé si ustedes vieron lo que pasó, que cancelaron el partido y salieron especulaciones y muchas cosas ahí, todo eso. Pero los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, no se podían ni hablar. Y en ese tiempo, un judío varón no podía hablarle a una mujer. Entonces esta historia tiene mucha riqueza que uno puede sacar culturalmente también. Pero mire lo que dice en el capítulo 4 del libro de Juan, el versículo 13. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le pide agua, ella le iba a dar una agua del pozo. Pero Jesús sabía que el agua que él tenía, es decir, que el Espíritu Santo que él iba a dar a la mujer, era algo para que ella no tuviera sed jamás, porque ella tenía sed en su vida de misericordia. Y una persona que estaba cometiendo algo muy malo. Dice la Biblia que tuvo hasta 5 maridos. Usted no puede ni con uno, imagínese tener 5. Y yo no sé qué hacía, pero cada uno lo fue eliminando de a poquito. Yo de Jesús ni me le acercaba a esa mujer. Entonces la historia se basa en eso. Entonces, la historia de Jesús y la mujer samaritana nos muestra a nosotros que por el pecado a veces vivimos desesperanzados. Esta mujer vivía desesperanzada, por eso Jesús le ofrece una solución a su desesperanza. En primer lugar, la mujer, ¿no es cierto?, había tomado malas decisiones. Se había casado 5 veces en ese momento, y Jesús, cuando la confronta con el pecado, le dice: pero el hombre que vivía en ese momento no era su esposo. Y ahí la mujer le dice: vaya, yo creo que tú eres un profeta, porque ¿cómo vas a saber que si mi vida era para mí, yo vivía en ese pecado, escondido ese pecado, pero Dios lo sacó a la luz? Entonces hay veces que la desesperanza, la forma de vencerla es cuando confrontamos el pecado en nuestras vidas. ¿Y cuándo pasa eso? Bueno, a veces caemos en pecado por las malas decisiones que tomamos. Esta mujer tomó una mala decisión. A lo mejor no confiaba en la gente, no confiaba en los esposos, no se sabe por qué. Y buscaba uno, y buscar en otro, y buscar en otro, algo que nadie más la saciaba a ella. Y Jesús le ofrece el agua,
Le ofrece una oportunidad de que su vida sea completa. Yo no creo que la mujer necesite a un hombre para ser feliz. Yo creo que la mujer necesita a Jesús para ser feliz. Es el primer hombre que la mujer tiene que buscar. Pero Dios no nos ha hecho para estar solos. La mujer sí tiene que estar con un varón que la ame y la respete, pero a veces toman malas decisiones. En segundo lugar, yo creo que la desesperanza también ocurre en la historia de esta mujer, quizás porque fracasó varias veces. ¿Usted ha fracasado? ¿Usted ha querido emprender algo y se ha dado cuenta que se ha chocado con una pared? Y se nos acaba la esperanza. Ya decimos, yo no quiero seguir adelante porque tengo esta experiencia, esta mala experiencia. Había buscado la mujer el amor, pero a lo mejor se sentía decepcionada, porque a lo mejor ninguno de sus maridos había funcionado. Esta puede haber sido la razón por la que decidió no volverse a casar la mujer y hacerse de una persona sin casarse, es decir, vivir en pecado de esa forma. La frustración ante no tener las cosas que nosotros deseamos nos lleva a una desesperanza, y la desesperanza, cuando estamos así de esa forma fracasados, nos lleva a tomar decisiones incorrectas y a vivir en pecado. Hay gente que vive en pecado y ni le resbala. ¿Por qué? Porque ya no tiene esperanza. ¿Ya para qué me voy a ir donde el Señor si no hay ninguna persona que me sirva a mí? Y eso es una mentira. Mi papá me dijo un día, hijo, te voy a decir una cosa fascinante acerca del amor. Le digo, padre, dime qué es. Siempre hay un roto para un descosido, me dijo. Gracias, padre, por la prueba del amor que me acabas de dar. Así que siempre habrá una persona, ¿no es cierto?, en la cual nosotros podemos o acudir o ir o que una relación funcione. Y nunca es tarde para eso. En tercer lugar, puede que la mujer se sintiera atrapada. Muchas veces nosotros nos sentimos atrapados en las situaciones que estamos y no encontramos una salida. A lo mejor la mujer no tenía otra opción y en vez de estar sola, ¿no es cierto?, consiguió una relación que no era permitida y porque necesitaba de un hombre, a lo mejor para poder salir de una crisis financiera. Y eso nos lleva a pensar que a veces la desesperanza nos lleva a nosotros a tomar decisiones que valoran más el pecado, ¿no es cierto? Porque el pecado trae consecuencias, valora más el pecado que la santidad. Usted nunca cede al pecado. Nunca porque usted puede sacar provecho de una situación, ceda sus convicciones. Eso es muy deshonesto. Y eso lleva a una desesperanza en nuestra vida. La mujer necesitaba de un hombre quizás para poder sobrevivir. No se sentía segura de que ella podía sentir satisfacción y logros. Ella sentía un gran vacío. Y la inmoralidad empezaba a cobrarle un gran precio a ella. Y Jesús vino y cuando la confrontó, le mostró, ¿no es cierto?, que ella vivía sin esperanza. Vivía con sed. Y Jesús finalmente le dice, del agua que vas a tomar ahora, que yo te voy a dar, es decir, de la restauración de tu vida, nunca más vas a tener sed. Nunca más vas a necesitar de ese hombre o de esa relación pecaminosa para estar bien y para sentirte protegida. Y finalmente estaba aislada de su comunidad. Muchas veces la desesperanza nos lleva a estar solos. Porque no creemos que somos nosotros personas que podamos ir y pertenecer a un grupo de personas. El pecado nos lleva a renunciar a la comunidad cristiana. Una persona un día le pregunté, ¿por qué no se bautiza? Si usted viene a la iglesia, usted cree en Dios. Y me dijo, porque todavía no estoy lista, porque todavía peco. Y le digo, pero si Jesús vino para quitarte el pecado, pero no lo podía entender. Pensaba que estar en la iglesia es para personas que no pecan. Y yo le dije, déjame contarte la historia del hermano Julio, es más pecador que cualquier... No.
Julio, el del otro, el que lo metió preso a Pablo. Eso. No, estoy bromeando. Pero le dije a la persona, si tú esperas quitar el pecado de tu vida por tus propias cuentas, estás en problemas. Es Dios que quita el pecado de nuestras vidas, no nosotros. Y eso nos lleva a pensar que finalmente esta mujer tenía un gran vacío de desesperanza en su vida. Como mujer, estaba buscando algo en un hombre que no encontró, pero en Jesús lo encontró y le dio agua de vida eterna a su vida. Y el último ejemplo acerca de la desesperanza es de un personaje muy famoso, el profeta Jonás. ¿Usted sabe la historia de Jonás? La historia, la canción por lo menos, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Una canción muy linda, búsquela en YouTube y ahí se le aprende la historia. Y en el libro de Jonás, si viene usted, encontramos esta historia particular. No vamos a ver, por supuesto, toda la historia, pero sí quiero sacar algo importante. Jonás creía que el predicar la palabra era una pérdida de tiempo, ya que él no tenía esperanza. ¿Sí? Él no tenía esperanza. Él era un profeta de Dios, ¿no es cierto? Y Dios le habla a este profeta Jonás para que vaya y predique en la ciudad de Nínive, una ciudad que estaba yéndose al pecado, ¿no? Y si usted lee en Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2, le dice Dios a Jonás, en el capítulo 1, versículo 2, levántate y ve a dónde, a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da un encargo a Jonás, le dice, anda y predica. Muchas veces cuando Dios nos manda a nosotros en sus planes, nosotros sabemos. Hay personas que me dicen, pastor, yo estaba ahí y quería ir a dar mi testimonio allá adelante. Y yo le digo, ¿por qué no fue? Dice, pastor, porque me dio vergüenza. Dice. Como el chavo ese. Sí lo hago. Y le digo, pero ¿qué vergüenza le va a dar? Si es algo de dar... Es algo de ir y decirlo con orgullo. El Señor cambió mi vida, el Señor me dio esperanza, el Señor transformó mi corazón. Y hay personas que no lo hacen porque dicen, es que a mí me da vergüenza hablar en público. Usted tiene que quitar eso y es precisamente para que usted un poco entienda cómo se sentía Jonás. Jonás, Dios le dijo, anda, levántate, anda a la ciudad de Nínive y predica. Y mira lo que es el versículo 3. Y Jonás se levantó. Uno dice, bueno, ¿y se levantó para ir a predicar? No, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, Jonás, en vez de ir a hacer lo que Dios le dijo, se huyó. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jonás se fue? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué se fue Jonás? Por la misma razón que hay personas que no dan su testimonio. Mira, venga conmigo al final. Ya sabemos que cuando Jonás estaba, ¿no es cierto?, ahí, sabemos que huyó y fue en un barco y se subió y Dios hizo, ¿no es cierto?, que hubo tempestades y que dentro de ese barco echaron suertes y cayó sobre Jonás y que era la culpa de Jonás, al final lo admitió, lo botaron del barco y lo tragó un gran pez, ¿no? Y ese pez dice que estuvo Jonás allá adentro y adentro se arrepintió Jonás y clamó a la misericordia de Dios. Y dice la palabra aquí en Jonás capítulo 2, ¿no es cierto?, que él invocó a Jehová. ¿Por qué? Porque se quedó sin esperanza. Él quería vivir, pero estaba desesperanzado al ver en la situación. Dios no estaba enfocado en la situación de Jehová. Dios estaba enfocado en la obediencia de Jonás. En la obediencia de Jonás. Ahí estaba enfocado Dios. Y en el capítulo 4, versículo 1, nos dice, escucha, capítulo 4, versículo 1 del libro de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Él había ya devenido predicar de la ciudad. Ya predicó en la ciudad. Y la gente, para sorpresa de Jonás, cuando predicó en la ciudad de Nínive, se empezó a arrepentir.
Qué linda historia. Jonás fue a la ciudad de Nínive, predicó y la gente ¿qué hizo? Se arrepintió la gente. Qué hermoso. Pero mira lo que dice Jonás, el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró, versículo 2, a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ahí está explicando. Porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás le está diciendo: Dios, yo te conozco mejor de tú lo que piensas, mejor de lo que tú piensas de ti. Hay personas que toman decisiones por uno. No, a veces cuando yo veo, no es que me pasa a mí. No les voy a hacer una confesión de mi vida matrimonial. Pero a veces cuando, ¿no es cierto?, estoy en un restaurante, yo veo otras personas. No es que mi esposa me dice, quiero dejar en claro. Pero cuando veo un restaurante, está en el menú y viene la mesera y le pregunta: ¿y ustedes qué van a comer? Y la mujer dice: yo voy a comer tal cosa. Y cuando el hombre va a pedir, la mujer le dice: no, ya él sírvale esto. ¿No le ha pasado eso? A mí nunca, no le diga eso a mi esposa ni a nadie, no. Cuando usted va a agarrar un pantalón, una camisa y se la va a poner, ya la planchó, pasó 2 horas planchando, y se la va a poner así, dice la mujer: ¿eso te vas a poner? ¿No le ha pasado eso? Entonces, para que usted entienda, ¿no es cierto?, cómo Jonás le decía a Dios, yo ya sabía que tú eres un Dios que te arrepiente. Entonces, Dios, ¿para qué me mandaste? Si yo ya sabía, hubieras hecho que la gente se arrepintiera nomás así. Pero Dios estaba enfocado, ¿no es cierto?, en Jonás. Y Jonás no lo entendía. No entendía que lo que Dios era en Jonás era convertir la desesperanza que tenía. La desesperanza lo llevó a Jonás a confiar en su propia manera de ver a Dios que en Dios mismo. Hay muchas personas que tienen eso en sus vidas. Confían más en lo que ellos piensan que es Dios que cuando van a la palabra de Dios. El gran error de todo cristiano. Y no lo entienden. ¿Y sabe qué produce eso? Desesperanza en nuestra vida. Pero nosotros sabemos que creer en Dios es llenarnos de esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ese es el Dios de esperanza que tenemos nosotros. Y Él quiere que nos llenemos de esa esperanza. En los momentos difíciles, en los momentos que no entendemos los problemas ni las circunstancias, nosotros tenemos que enfocarnos en estar con Dios. En saber que Dios tiene planes para nosotros, dice Jeremías 29, planes de bien y no de mal. Y no solo esto, dice Romanos 5, 3, 4, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, en los problemas, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios no está en contra de que tú sufras por los problemas. Dios quiere que en medio de los problemas tú tengas esperanza. Y no vas a tener esperanza a menos que no pases por circunstancias. Tú no vas a saber si un cake es dulce o no a menos que lo pruebes. Tú no vas a saber si ese arroz blanco tiene sal o azúcar a menos que lo pruebes. Dios, tú no vas a saber si vas a tener esperanza o no a menos que pases una prueba. Como David era un hombre con muchos problemas, pero tenía esperanza. Dice la palabra de Dios: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Eso dice el Salmo 31, 24.
El rey David sabía lo que era vivir sin esperanza. Él fue, ¿no es cierto?, creció en un mundo, en el palacio, donde el rey mismo lo quería matar. Al grado de que mandaba, le tiraba flechas, le tiraba lanzas, etc. Él sabía lo que era la desesperanza, pero sabía el antídoto. Y dice aquí: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento su corazón. A veces vivimos desesperanzados porque creemos que todo se acabó y vivimos desanimados, pero el desánimo es algo que lo podemos vencer también para que no desesperancemos, para que tome aliento nuestro corazón. El Señor está aquí, el Señor que está aquí es un Dios de esperanza. Yo creo en la esperanza de Dios. ¿Usted cree? A pesar de los problemas, a pesar de la soledad, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las circunstancias, tenemos un Dios de esperanza. Hermanos, a vencer ese enemigo invisible. Cierren sus ojos por un momento y vamos a orar. Señor, en este momento queremos, Padre, presentarte nuestras dificultades, presentarte nuestros problemas, traer delante de ti nuestras falencias. Quizás nos sentimos al punto del morir, Señor. Quizás hemos perdido toda esperanza en nuestras situaciones. Hemos perdido una brújula, Señor, para saber el norte dónde ir. Hemos perdido toda ayuda. Hemos perdido todo el amor de nuestra familia. Hemos perdido quizás, Señor, oportunidades económicas. Hemos perdido la confianza en una relación. Señor, y las presentamos delante de ti precisamente para que nos des esperanza. Para que así como Jonás no confiemos en lo que nosotros creemos que tú eres, sino que confiemos firmemente en quién tú eres. Así como la mujer samaritana que trató, Señor, de cobijarse bajo un hombre y no cobijarse bajo el poder de Dios. Una mujer que tenía sed, una mujer que tenía hambre de valerse por sí misma, pero prefirió ceder ante el pecado para ganar una seguridad falsa. Pero Dios restauró su vida, le dio esperanza, le dio un agua en la cual nunca más va a tener sed. Y asimismo el apóstol Pablo nos cuenta esa historia maravillosa. Una historia llena, Señor, de cosas desastrosas, de un mundo que se nos derrumba, cuando no hay escape, cuando no hay una isla divisible, no hay tierra firme en nuestra vida espiritual. Pero el apóstol Pablo, a pesar de la desesperanza, él estuvo ahí, Señor, buscándote en la noche, acercándose a ti, buscando una palabra, un versículo, un aliento tuyo, Señor, que pudiera darle esperanza. Y trajo buenas nuevas a sus compañeros, que ninguno iba a padecer. Gracias, Señor, por esta gente que nosotros quizás las teníamos, que nunca pasarían por estos problemas. Pero Dios, podemos ver que nos pasa a todos. Pero en este momento queremos traer nuestro corazón hacia ti. Porque quizás en nuestra vida tenemos desesperanza. Quizás se nos ha puesto el panorama de una forma ténebre y no podemos ver por ese humo que se nos ha puesto delante. Te pedimos hoy que quites esa venda de nuestros ojos. Señor, que nos des esperanza en medio de nuestras dificultades. Que nos perdones nuestros pecados para poder, Señor, vivir con esperanza. Porque una persona que peca es una persona que no cree en la esperanza que hay de redención y de santidad de Dios. Señor, pero en este día
queremos venir ante ti para cobrar ánimo. Así como el apóstol Pablo les dijo, cobren ánimo, Dios nos ha hablado. Asimismo, en este momento queremos cobrar ánimo. Ahí, en cualquier parte del mundo que estés, que nos estés viendo o escuchando, queremos decir al Señor, danos esperanza. Di conmigo, danos esperanza, Dios. Dilo otra vez, dame esperanza, Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Póngase de pie un momento y vamos a adorar a nuestro Señor. Gloria al Señor. Espíritu de Dios, llena este lugar. Yo anhelo